Buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Tras varios años de investigación y de restauración, en 2004, el famoso Evangelio de Judas fue publicado en París. El misterioso Evangelio de Judas había sido mencionado por San Ireneo en su libro Contra las herejías, alrededor del año 180, pero estaba completamente oculto desde entonces, ni siquiera se conocía que existiera tal documento. Sin embargo, al final de 2006 se publicó una edición especial con todos los textos del Códice Chacos, incluyendo fotografías en color a tamaño real, etcétera, etcétera. Lo que quedaba claro es que Judas había resistido la pertinaz ignorancia de algunos de nuestros contemporáneos. El Evangelio ha sufrido una pérdida de material que se estima entre el 10 y el 15%, pero aún así el mensaje ha sobrevivido intacto en gran medida. Ahora podemos entender con claridad el Evangelio o la declaración transmitida hace mucho tiempo. El Evangelio de Tomás bien podría haber sido el más importante descubrimiento sobre los comienzos del cristianismo, realizado en tiempos modernos, pero ahora había aparecido otro Evangelio, uno que rivalizaba con el de Tomás por su carácter intrigante. Si bien con una particularidad, y es que no hablamos de un discípulo conocido por su inquebrantable devoción a Jesús, muy al contrario, es el discípulo traidor. Pero ello no quita que el Evangelio de Judas esté también conectado con uno de los más íntimos allegados de Jesús, y contiene enseñanzas suprimidas posteriormente de los textos que formaron los evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Lo más importante es que presenta a Judas de forma muy diferente de lo que habíamos conocido. Aquí no se trata del discípulo de Jesús malvado, corrupto y diabólico, que traicionó a su maestro entregándolo a sus enemigos, sino que se encuentra al amigo más íntimo de Jesús, al elegido, al que le entendió mejor que ningún otro, y le entregó a las autoridades porque Jesús quiso que así lo hiciera, para cumplir con esa revelación salvífica, para que su muerte tuviera sentido. Al entregarle, Judas prestó el servicio más grande imaginable. Según el Evangelio de Judas, Judas quería escapar de este mundo material y contrario a Dios, y volver a su morada celestial. Por tanto, el Evangelio de Judas contiene concepciones completamente diferentes sobre Dios, sobre el mundo, sobre el mismísimo Cristo, sobre la salvación y sobre la existencia humana. Por no hablar del propio Judas, concepciones muy diferentes a las que aparecen en el cuerpo más central de las creencias cristianas y que, desde los primeros siglos, quedaron establecidas como canon. Por ello, el Evangelio de Judas debería abrir nuevos horizontes para la comprensión de Jesús y del movimiento religioso que se fundó en aquellos años. Básicamente es como un latigazo al conocimiento y a las raíces de las creencias, como quizás hay un algo más, hasta el punto de que siguen realizándose nuevas investigaciones. Pero ya os adelanto que el enigma continúa. Se trata de un relato más, no solo de los 4 canónicos, y por ende, otros muchos tantos evangelios apócrifos o no canónicos. El Evangelio de Judas está disponible en muchos lugares, o incluso adquiriendo el libro, por lo cual no vamos a adentrarnos en todo el significado, aunque sí me gustaría citar algunos párrafos o versículos. El Evangelio inicia así: Crónica secreta de la revelación, hecha por Jesús en conversación con Judas Iscariote durante una semana, 3 días antes de celebrar la Pascua. Cuando Jesús bajó a la tierra,
hizo milagros y grandes portentos para la salvación de la humanidad. Y como algunos iban por el camino de la rectitud, mientras otros se daban a las transgresiones, fueron convocados los 12 discípulos. Un día, los discípulos le dijeron: «Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra oración de agradecimiento? Hacemos lo correcto». Él respondió diciéndoles: «No me río de vosotros. Vosotros no hacéis esto por vuestra voluntad, sino porque esta es la forma en que vuestro Dios debe ser alabado». Ellos dijeron: «Maestro, tú eres el Hijo de nuestro Dios». Jesús les respondió: «¿Cómo me conocéis? En verdad yo os digo que ningún descendiente de los que están entre vosotros me conocerá». Cuando los discípulos oyeron esto, fueron presa del disgusto y la furia, y en su interior comenzaron a blasfemar contra él. Cuando Jesús vio que no entendían, se dirigió a ellos: «¿Por qué os alteráis hasta la ira? Vuestro Dios, que está en vuestro interior, ha hecho crecer la ira en vuestras almas. Que alguno de vosotros, que sea lo bastante fuerte entre los seres humanos, deje manifestarse al humano perfecto y se presente ante mí». Todos ellos dijeron: «Tenemos la fuerza», pero sus espíritus no tuvieron valor para estar frente a él, excepto el de Judas Iscariote. Él fue capaz de aguantar frente a Jesús, pero no de sostenerle la mirada, y volvió el rostro. Judas le dijo: «Sé quién eres y de dónde vienes. Tú perteneces al reino inmortal de Barbelo, y yo no soy digno de pronunciar el nombre de quien te ha enviado». En otro pasaje, Judas dijo a Jesús: «Mira, ¿qué harán los que han sido bautizados en tu nombre?». Jesús dijo: «En verdad os digo». Faltan unas líneas. «Pero tú los superarás a todos, porque tú sacrificarás el cuerpo en el que vivo». Esa multitud de inmortales es llamada cosmos, es decir, perdición, por el Padre y las 72 luminarias que acompañan al autogenerado y sus 72 eones. En él apareció el primer humano con sus poderes incorruptibles, y el eón que apareció, con su generación, el eón en quien está en la nube de conocimiento y el ángel se llama Él. Después de eso dijo: «Sean creados 12 ángeles, para reinar sobre el caos y el mundo inferior». Y he aquí que de la nube apareció un ángel en cuyo rostro resplandecían llamaradas, y cuyo semblante estaba manchado de sangre. Su nombre era Nebro, que quiere decir rebelde. Otros lo llaman Yaldabaoth. Otro ángel, Saclas, vino también de la nube. Creó entonces Nebro 6 ángeles y también Saclas, como ayudantes. Y estos crearon 12 ángeles en los cielos, y cada uno de ellos recibió una parte en los cielos. Los 12 señores hablaron con los 12 ángeles, que cada uno de vosotros y que ellos... Puntos suspensivos, falta un cacho. El primero es Set, que es llamado Cristo. El segundo es Harmatot. El tercero es Galila. El cuarto es Jobel. El quinto es Adonaios. Estos son los 5 que gobernaron el mundo inferior, y antes de nada, el caos. Entonces, Saclas dijo a sus ángeles: «Creemos un ser humano a imagen y semejanza». Dieron forma a Adán y a su mujer Eva, que en la nube se llama Zoé, porque todas las generaciones buscan al hombre con este nombre, y todas llaman a la mujer con estos nombres. Ahora, Saclas no ordenó, no se puede traducir todo esto, me faltan partes. Y el Señor dijo a Adán: «Vivirás mucho tiempo con tu descendencia». Dijo Judas a Jesús: «¿Cuánto tiempo puede vivir el ser humano?». Jesús dijo: «¿Por qué te sorprendes de eso, de que Adán con su descendencia viviera toda su vida en el lugar que se le dio como reino, en larga vida con su Señor?» Dijo Judas a Jesús: «¿Muere el espíritu humano?». Dijo Jesús:
Por eso es por lo que Dios ordenó a Miguel entregar a los hombres sus espíritus en préstamo, de manera que pudieran rendir culto. Pero el Gran Uno ordenó a Gabriel dar a la gran estirpe espíritus que no estuvieran sujetos a señor alguno, es decir, el espíritu y el alma. En consecuencia, el resto de las almas... Falta una línea. Sea que el espíritu que está en vosotros habita esta carne entre las generaciones de ángeles, pero Dios hizo que el conocimiento fuera otorgado a Adán y a los que con él estaban, de manera que los señores del caos y del mundo inferior no pudieran ejercer su poder sobre ellos. Judas dijo a Jesús: «Entonces, ¿qué harán esas estirpes?» Jesús dijo: «En verdad os digo que para todos ellos las estrellas traerán el fin. Cuando Saclas consuma el tiempo que le fue asignado, la primera estrella de las estirpes se manifestará con ellas, y ellas terminarán aquello que habían dicho que harían. Entonces fornicarán en mi nombre y matarán a sus niños». Y luego, faltan 6 líneas y media aproximadamente, mi nombre y luego tu estrella sobre el 13º eón. Cuando en 2006 se presentó al mundo el Evangelio gnóstico de Judas, fue aclamado como un texto que arrojaba nueva luz sobre el Judas histórico y también sobre su relación con Jesús. Algunos años después, sin embargo, parece que la fiabilidad histórica de sus tradiciones no ha sido corroborada. Riemer Rukema describe la introducción del Evangelio de Judas y analiza los presupuestos hermenéuticos de esta presentación. Como él, numerosos eruditos buscan nuevas interpretaciones o nuevas traducciones, en especial sobre los fragmentos que en ese momento, en 2006, no fueron traducidas completamente. Incluso se habla que con los nuevos conocimientos y la aplicación de la inteligencia artificial pudieran desvelarse nuevas frases, nuevos conocimientos. Pues algunos piensan que podrían obtener puede que algunos nuevos conocimientos hasta ahora ocultos. Por ejemplo, David Brake, de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, ha realizado una nueva traducción, incluyendo una introducción y comentarios. Una nueva traducción sobre el texto copto extracanónico que describe el estatus especial de Judas entre los discípulos de Jesús. Así es como lo define. Desde su publicación en 2006, el Evangelio de Judas ha generado un notable interés y sobre todo debate entre todos estos eruditos, incluso entre los lectores en general. Todos por igual, porque se le atribuyen nociones evangélicas, nunca mejor dicho, en el sentido de revelación, como si alguien estuviera esperando una revelación, y por otra parte los más ortodoxos si estuvieran esperando que todo se mantuviera igual, como una prueba de que tanto cambio no significaría nada, sino que habría, siendo el Evangelio de Judas uno de los documentos más antiguos, evidencias de que no había cambiado nada a pasar de los siglos, de que la historia que nos cuentan es la original. En este contexto copto del siglo II, Jesús entabla una serie de conversaciones con sus discípulos, y en este evangelio especialmente con Judas, explicando el origen del cosmos y sus gobernantes, la existencia de otra raza santa y el fin inminente del orden mundial actual. En esta nueva traducción, incluyendo los comentarios de David Brake, aborda estas principales cuestiones interpretativas que han surgido desde el descubrimiento del texto, explorando las formas en que el Evangelio de Judas arroja luz sobre los orígenes y el desarrollo de la mitología gnóstica, los debates sobre la Eucaristía y la autoridad comunal o la comunión, y la apropiación cristiana de la escatología apocalíptica judía, como ya comentamos en el capítulo anterior. Sin embargo, todo esto son poco menos que una herejía sin sentido para algunos. Para otros simplemente es una traducción más que refleja nuevos análisis o una opinión nueva del género y de la estructura de la obra, y que los comentarios y las notas proporcionan una discusión más exhaustiva de la gramática del texto, pero que a su vez también tiene numerosas lagunas y ambigüedades. Recordemos que la obra no está completa, fue básicamente destrozada desde su descubrimiento.
Y es que su historia ya de por sí daría para otra obra completa, para una nueva película, si quisiéramos. Continuemos con algunos de los artículos más recientes sobre estos nuevos descubrimientos o intentos de aportar algo más, teniendo en cuenta que en muchos casos no se dispone de los manuscritos originales. Pero a pesar de los años, es curioso cómo el Evangelio de Judas ha sido estudiado concienzudamente con numerosas revisiones, hasta el punto de que hay papers que se centran en solo un fragmento de su Evangelio, por ejemplo, este de 2021. Y se precipitó una nueva propuesta de interpretación de Judas, 57-24. Benjamin Edsall de la Universidad Católica Australiana en Melbourne afirma o argumenta una nueva interpretación para este pasaje famoso y difícil en el que alguien entra en una nube luminosa. En el Evangelio de Judas, en dicha sección, se describe una interacción entre Jesús y Judas. Según este texto, Jesús le dice a Judas: «Levanta los ojos y mira a la nube y mira la luz en su interior y los astros que la rodean, y el astro que guía el camino es tu astro». Luego, Judas levanta los ojos, ve la nube luminosa y entra en ella. Si bien la erudición también está dividida sobre otra frase, donde dice un pasaje en griego que no sé qué significa, si este pasaje se refiere a Judas o a Jesús. Pero hay una tercera opción que antes se pasaba por alto y que está sintácticamente al alcance de la mano. Es la estrella de Judas. Esta traducción, además, encaja con temas importantes en el Evangelio de Judas, tanto teológicos como narratológicos o como de la propia historia. Algunos autores, como Oropeza, mantienen estudios donde examinan la muerte y el destino final de Judas Iscariote en los 4 evangelios, en Hechos y en los primeros escritos cristianos y el Evangelio de Judas. Estas fuentes generalmente retratan al final de Judas bajo una luz negativa, que tiene implicaciones en la forma en que los que estudian estos manuscritos pueden haber interpretado el destino final de Judas. Pero sus observaciones van en contra de la tendencia reciente en la erudición que tiende a exonerar a Judas por su acto de entregar a Jesús a las autoridades. Y esto es un poco lo que nos dice el Evangelio de Judas. Si bien Oropeza, al igual que otros autores, siguen considerando que Judas fue ya mismo considerado por los cristianos emergentes como un apóstata, representativo de sus comunidades, y como tal, su destino final funciona como una advertencia para los primeros auditores. Es decir, que en ningún caso se debería de indicar que Judas es el elegido, el salvador, realmente, sino que efectivamente entregó a Jesucristo y fue un traidor. Hay quien ha indagado en la estructura del Evangelio de Judas, pues a primera vista el Evangelio de Judas da la impresión de que se trata de una obra compuesta por un autor que no se preocupa mucho por los asuntos organizativos, como que está descolocado, sin un claro esquema. Sin embargo, cuando lo miramos más de cerca, nos vemos obligados a repensar esta primera impresión. Los patrones en la recurrencia de temas y el lenguaje en el Evangelio de Judas muestran la importancia estructural de una serie concéntrica de inclusiones. Cuando se tienen en cuenta estas inclusiones, vemos que el trabajo se organiza en torno a 2 secciones, cada una de las cuales se hace eco y aclara a la otra, como si la propia estructura fuera lo que oculta todo el contenido. Esta disposición bipartita, que es como la han llamado los científicos, para usar un término de análisis, como ellos dicen, grecorromano contemporáneo, es perfectamente coherente con el contenido del texto, en el que la generación santa se opone a los humanos mortales. En fin, esta estructura bipartita, la dicotomía temática entre los 2 grupos y el uso de la antítesis como técnica, trabajan juntos para animar a los lectores a elegir entre las 2 opciones que se les ofrecen. Es como si tú mismo debes decidir, como si nada aclarara nada, como si tu fe fuera la que mandara, y aunque tuvieras todo el conocimiento, no tuviera importancia. Pero eso sí, en nuestra opinión, al menos, demuestra cuántos manuscritos deben faltar.
El hecho de que estos se encontraran no implica que otros tantos se destruyeran, etcétera, etcétera. Con lo cual, nos mantenemos en todo puede ser. Y aquí lo dejamos. Hay quien dice que el Evangelio de Judas exhibe sorprendentes similitudes con la historia de José en el Génesis. Proyectar la lógica de este último sobre el primero crea un marco dentro del cual los lectores pueden reconciliar la evaluación negativa del Evangelio de Judas con los efectos positivos de la muerte de Jesús. Los lectores familiarizados con la historia de José poseen categorías para pensar en esta dicotomía. La traición de Judas a José, motivada por las ganancias, fue mala, pero resultó en el rescate de muchos de la hambruna. De hecho, algunos autores se basan en esta idea. De esta forma, los lectores pueden manifestar esa tensión en la idea de que la traición de Judas a Jesús fue motivada por el lucro, siendo esto una cosa muy mala, pero necesaria, o a pesar de la cual resultó en la salvación de la raza humana de una forma incorruptible. Casi 2 décadas después de su publicación, el enigmático Evangelio de Judas sigue planteando preguntas desconcertantes sobre su propósito, significado y contexto original, incluyendo palabras extrañas, códigos, estructuras, mitos y verdades. Hay discusiones sobre palabras concretas, sobre términos que cambiarían el significado no solo de esa frase ni de esa estructura, sino el mismísimo significado del Evangelio y de la propia revelación salvífica. Y lo que es más importante, algunos afirman que incluso podría hacer tambalear la propia fe de los propios cristianos actuales. En 2011 se realizó una actualización sobre el Evangelio de Judas, tras la reaparición de nuevos fragmentos. Jesse St. Robinson, en Claremont, California. La amplia atención pública que suscitó el descubrimiento del Evangelio de Judas puede haber disminuido para algunos, pero el interés de la comunidad académica en este campo no ha disminuido en absoluto. En cierto sentido, la investigación no ha hecho más que empezar. Sin embargo, muchos de los retos a los que se enfrentó esta investigación se vieron, digamos, exacerbados desde el principio por la odisea que tuvo que soportar el códice al que pertenece. Hablamos del Códice Chacos, desde que salió de Egipto alrededor de 1980, pasando por todas las aventuras de venta y pruebas de almacenamiento o custodia hasta su lugar de descanso, que aún no es definitivo. Se cree que está en Suiza, pero no siempre es así. Todas las fases del viaje de este códice parecen haber sido tan coloridas y extraordinarias, casi increíbles, como las circunstancias de su presentación al público y las conjeturas que hubo de las publicaciones posteriores que llegan hasta nuestros días. Y han pasado casi 20 años. Está muy bien documentado en varios libros, por ejemplo de Herbert Crosney, Stanley Porter Gordon, etcétera, etcétera. De Robinson también, y otros. Por ejemplo, el apasionante libro de Peter Watson trata especialmente del comercio ilícito de antigüedades saqueadas, donde la señora Chacos, que prestó su nombre al códice, que contiene entre otros el Evangelio de Judas, desempeña un papel no tan honorable. En conjunto, las historias parecen a veces una novela policíaca, pero solo indicar que este ensayo es una versión ligeramente revisada de una ponencia presentada en la 65 reunión general de la, tengo que leerlo, Studiorum Novi Testamenti Societas, que se celebró en Berlín del 27 al 31 de julio de 2010. Se suponía que el códice iba a ser devuelto a Egipto tras varios años después de la publicación de su edición crítica. Creo que lo recordar a los 3 años desde que, lo publicaran y aprovecharan un poco ese tirón. Pero nuevas circunstancias hicieron que esa fecha quedara obsoleta o, digamos, bloqueada. Por eso recomiendo un poco todas estas citas que os dejamos siempre en el final de los capítulos para el que quiera indagar en todos estos tejemanejes. Y el autor de este artículo
se suma al malestar general por todo por el nombre y apoyar la sugerencia de Carsten Pilz de rebautizar el códice con el nombre del lugar de su probable descubrimiento. Y bueno, unas cuantas tramas de novela rosa, amarilla, policíaca, no sé cómo llamarlo, que envuelven, digamos, lo que realmente nos interesa, que es la casi increíble historia del Códice Chacos, donde se encuentra el Evangelio de Judas.